La reforma constitucional en transparencia de este año tuvo entre sus objetivos ampliar el número de los sujetos obligados, incorporando a partidos políticos, sindicatos, fondos y fideicomisos públicos y toda persona física o moral que reciba recursos públicos. La inclusión constitucional de los partidos políticos es particularmente importante, no solo por el volumen de recursos públicos que reciben anualmente y que asciende a más de 4.500 millones de pesos, sino por las funciones que desempeñan en su carácter de entidades de interés público y que van desde la mediación entre la sociedad y el Estado, las tareas legislativas y de control sobre el gobierno, entre otras. En fin, porque son actores relevantes de las decisiones políticas de nuestro país. Jacqueline, el tema de la transparencia y los partidos políticos es un tema relevante en todas las democracias, pero sobre todo en contextos como el nuestro, en el que pues tienen fama de opacos. ¿Qué puede cambiar ahora con las nuevas reglas en materia de transparencia? Bueno, una de las cosas que creo que es fundamentales es que los partidos políticos van a ser directamente responsables frente a la información que deben de publicitar y a la que los ciudadanos pueden acceder. Entonces, tradicionalmente, los partidos políticos a nivel federal, lo que hacía la ciudadanía era pedirle información al IFE, y la información que el IFE tenía se las ofrecía a los ciudadanos, o si no la tenía, le pedía a los partidos políticos, pero no había una responsabilidad directa de los partidos. Creo que ahora lo que aparece es que al hacer los sujetos obligados directos, se responsabilizan, pues no solamente de atender las solicitudes de información, sino de ellos transparentar la información que deben de transparentar, y que es todo lo que tiene que ver con… ¿Qué información? Pues con lo que norma la ley, digamos, la Ley General de Procedimientos Electorales, pero también la Ley General de Partidos, que tiene que ver con cómo están organizados, cómo generan sus nombramientos, las asambleas que realizan y desde luego los recursos públicos. Pero una cosa que internacionalmente se debate es el asunto de los afiliados a los partidos políticos. El padrón de afiliados en muchas partes del mundo se considera un derecho de las personas, el ser afiliados, y por lo tanto es información confidencial de los ciudadanos. En nuestro país, el padrón de afiliados, como todos sabemos, pues es un elemento fundamental para que los partidos políticos tengan un registro y por lo tanto accedan a recursos públicos. Entonces, este padrón de afiliados es un documento que debe de ser público. Ese sería tu criterio, que sí debe Ese es mi criterio, en el entendido que es un tema controvertido, ¿no? Está la otra cara del asunto, si no me equivoco, que es la del afiliado que no quiere que su nombre aparezca en ese registro, es decir, que opone un dato personal. ¿Por qué la transparencia en este caso debe de derrotar a la protección del dato personal? Creo que tienes razón, ahí es donde hay una tensión entre derechos. Digamos, efectivamente el particular tiene derecho a que no se conozca a quién está afiliado, de la misma manera que tiene derecho a que no se conozca por quién vota. Sin embargo, acá hay, digamos, un interés público superior, que es conocer quiénes están afiliados a un partido, porque eso es lo que le da al partido la posibilidad de ser un partido político registrado y obtener recursos. Entonces, para ver que los partidos no están compartiéndose afiliados, digamos, no solamente los vigila la autoridad para que no puedan compartir afiliados, sino para asegurar que no algún partido político está ostentando a un particular como un afiliado sin ser parte. Entonces, creo que efectivamente es una tensión entre… Hay una serie de actividades y decisiones que toman los partidos políticos que tienen que ver con sus estrategias políticas, es decir, desde que ordenan y solicitan la elaboración de estudios, de encuestas, por ejemplo, hasta pues las reuniones de planeación estratégica en la que deciden qué discurso, qué posicionamiento, qué estrategia van a seguir. Eso debe de ser público, Jacqueline, debe de quedar constancia de las reuniones de los órganos partidistas y debe de poder ser accesible esa información a los ciudadanos, ¿o no? No, eso definitivamente no. Lo que tiene que ver con estrategia políticas, estrategias de campaña, incluso estrategias legislativas, es decir, lo que tiene que ver con la vida de los partidos en cuanto a su vida externa y a su competencia es decir, de competir con otros
con otras fuerzas políticas. Yo estoy convencida, y además así lo ha dicho la norma, de que esa es información que es propia de los partidos en tanto organismos de la sociedad y que efectivamente están ahí en esa calidad, ¿no? Es esta doble característica que tienen los partidos entre ser órganos de interés público y al mismo tiempo ser organismos de la sociedad. Tú has sido, Jacqueline, consejera en el Instituto entonces Federal Electoral, ahora nacional, y también comisionada en el IFAI, es decir, conoces a las dos autoridades y ahora las dos van a ser corresponsables de dar seguimiento a los partidos políticos. ¿Cómo van a poder, digamos, tanto los partidos responder a dos autoridades como las dos autoridades coordinarse para llevar a cabo estas tareas? Bueno, creo que la regulación general de los partidos políticos la tiene el Instituto Nacional Electoral, sin duda alguna, y ahora creo que se abre una oportunidad enorme en cuanto a la fiscalización de los recursos que pueda ser de carácter nacional, ¿no? Porque anteriormente, para que se conociera cómo se manejaban los recursos de partidos políticos nacionales en los estados, pues tenía que hacer el IFE un convenio con el estado para ver cómo fluían los recursos ahí. Esa es una parte que tiene que ver con la fiscalización, la vigilancia del ejercicio de los recursos y que pues efectivamente el Instituto Electoral es el que regula a los partidos políticos. Creo que el IFAI lo que tiene como característica hoy como órgano autónomo es que sí va a vigilar simplemente la relación de transparencia de los documentos y de los recursos de los partidos a la sociedad. Entonces, digamos, sí creo que está más o menos definido que la competencia del IFAI solamente llegará hasta donde sea la transparencia de aquellos documentos que son públicos. Y ahora los ciudadanos tendremos la posibilidad también de contribuir de alguna manera a esa fiscalización, accediendo, si así lo deseamos, a la información de los partidos políticos. Bueno, antes también podían hacerlo, pero por la vía indirecta, ¿no? Es decir, y ahora directamente a ellos. Con esto de someter al IFE, entonces, a esa responsabilidad de darle información. Pues Jacqueline, muchísimas gracias. En verdad es un tema muy importante, sí, pero además es de estos temas que tienen gran potencial de cara al futuro inmediato. Así 2015, elecciones nacionales, y están a la vuelta de la esquina y estas reglas estarán en operación ya para entonces. Esto ha sido nuestra sección Desde el Campus, acá en Observatorio. Vamos un corte y volvemos.